Hoy, en 678, la cadena nacional del desánimo sigue apostando a la mentira. Tapa del diario Clarín de hoy. Sacan presos de la cárcel para llevarlos a actos kirchneristas. Uno de los beneficiados es Eduardo Vázquez, ex baterista de Callejeros, condenado por matar con fuego a su mujer. Llevan presos a actos del gobierno. Llevan presos a actos del gobierno. La primera salida de Vázquez fue el 25 de noviembre del año pasado. ¿Esa salida fue autorizada por la justicia? Todo indica que no. Sin embargo, esta es la realidad. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación desmintió que las salidas laborales o recreativas que realizan los presos alojados en cárceles federales se hagan sin autorización judicial. Nos visita el ministro de Justicia Julio Alac. Ecos del golpe de Estado en Paraguay. Nos visita el ex director de la televisión pública del hermano país, Marcelo Martinezzi. ¡Otra vez sopa! Violcati se despidió de la sociedad rural con más de lo mismo. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden. La voz del campo no fue escuchada. El año pasado inaugurábamos la 125 exposición rural pidiéndole al gobierno, por favor, dejen de castigar al campo, lo que es decir, dejen de castigar a la Argentina, porque ese pueblo argentino, tan sufrido y vapuleado, tantas veces en silencio, hará oír su voz para expresar su esperanza y ejercer el poder que le confiere la democracia. ¿Cómo le va, Violcati? ¿Bien? Bien. Último discurso inaugural de la... Ahora no. Le hago la última. Para allá. Una sola, Hugo. ¿Se acuerda cuando decía que íbamos a tener que importar carne, leche y trigo? ¿Qué pasó que al final no pasó eso? Dos noticias insólitas. 1. Julio Blanc desmintió a Julio Blanc. El número era 26 hasta las 6 menos cuarto de la tarde. Sí. Cambió a 27. ¿Por qué es 27? Son las veces que la presidenta habló por cadena nacional en lo que va del año. Diario Clarín de hoy por Julio Blanc. Los números impresionan. 11 cadenas nacionales en lo que va del año. ¿Qué es 27? Son las veces que la presidenta habló por cadena nacional en lo que va del año. 11 cadenas nacionales en lo que va del año. Pinocho, música, por favor. ¿Quién es el Pinocho esta semana? A ver. 2. Ricardo Ford homenajeó a Evita. El 26 de julio se cumplió el aniversario se dice, ¿no? Aniversario de los 60 años de la muerte de Eva Perón. Me enamoré de la persona, me enamoré de su lucha, me enamoré de los logros que hizo y por eso quisimos homenajearla de esta forma. Defraudas al pueblo, Evita, tan desenlace no lo querían, ellos creían que vivirías y algún milagro te salvaría. Nuestra es mi gloria. A mí me encantaría, Sí. siempre la idea mía fue hacer este musical acá en este país. Ojalá se pudiera hacer haciendo el show de Che Guevara. TBR y dos grandes hallazgos. 1. Descubrió esta chantada del Noti de América. Dramática toma de rehenes, ustedes van a ver, miren bien, a la salida de un cajero automático, un delincuente que mantiene a una mujer como rehén. Ahora vamos a ver un video captado en China que da cuenta de una situación de toma de rehenes. Termina dramáticamente porque muere una persona. Ahí está el secuestrador, parece una película, ¿no? De ficción. La mujer policía, disfrazada, entra y directamente le tira a matar. Observen a la mujer de blanco. 犯人を切るっていうのは、過去にもなかったし、私もこれがここで起きるとは、太平洋のプレートがこう沈み込んでいくときに突然、応力がたまって、それが突然日本列島を乗せた。 Así terminó
de la peor manera. El rehén y la mujer policía directamente le tira a matar. 2. Invocó a Cavallo en contundente contradicción. Cuando yo era ministro, al Fondo Monetario Internacional yo le daba las instrucciones. Me opuse a los impuestos que el fondo quería crear. Por ejemplo, que decían, hay que aumentar los aportes patronales. ¿Cuál fue su mayor error? Por allá por marzo del 95, recibí una presión muy fuerte del Fondo Monetario Internacional, que me obligaron prácticamente a aumentar los aportes patronales. Al Fondo Monetario Internacional yo le daba las instrucciones. Me opuse, por ejemplo, que decían, hay que aumentar los aportes patronales. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Oraré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción. Otro día de agradables noticias. 1. Los que retornan a la patria. Casi 350.000 argentinos migraron hacia Europa durante el 2001 en busca de mejores oportunidades de empleo y poder adquisitivo. En la actualidad están regresando. Según el Ministerio de Trabajo español, el 84% de los argentinos que partió durante el 2001 ya volvió a la Argentina. 2. Ricardo Mollo la rompió en TVR. Y también me quedé colgado con el homenaje al Flaco. Tocaron, él sí tocó. Sí, tocamos juntos en un festival y después muy generosamente me invitó la noche de las bandas eternas. Sí, señor. Que se lo agradecí tanto porque para mí él es el referente, ¿no? Esa viga que está ahí ajustando ese techo. 3. La Argentina en los Juegos Olímpicos. Se fue la pelota, ganó Juan Martín del Potro. Ha ganado Juan Martín del Potro. Una buena noticia. Vamos a Federico Molinari. Lo ha logrado Molinari. El argentino es finalista. En este momento, alegrías continuas en la Argentina. 7-1, goleada de las Leonas. Toca el bloqueo de Australia. Y el punto es de la Argentina, que lo gana 25-20 en el tercero, frente a Australia, en su ilusión olímpica. Para festejarlo, para abrazarse, para estar tranquilos, gran victoria inicial de Argentina, que le gana a Lituania por 102-79 en la apertura de los Juegos Olímpicos. 9, 6, 7, 8. Un programa que juega limpio. Yo le creo a Cantero. Entonces él dice, yo reduzco el plantel, elimino 22 contratos y traigo 6, 7, 8 jugadores. Sí. Contemplar de tus ojos el color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice, por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abra el cielo de par en par, por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abra el cielo de par en par, por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón. Muy buenas noches, bienvenidos a este 678 olímpico, podríamos decir. Tenemos gente
muy deportista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Barra? Hola. Yo ya los veo y me duelen cosas. Veo un ratito y me canso. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy nos visita el señor Marcelo Martinezzi, que es el exdirector de la Televisión Pública del Paraguay, director de cine, guionista. Bueno, luego del golpe en Paraguay resististe la intervención de Franco y hasta que, bueno, después tuviste que renunciar. Exactamente. Yo quería renunciar, no me dejaron renunciar, me destituyeron antes, pero realmente lo que hubo ahí fue una resistencia fuerte de la ciudadanía frente a TV Pública. Justamente el lunes pasado cumplía un mes esa resistencia y hubo nuevamente el domingo un acto frente a TV Pública. Les quiero agradecer por darnos este espacio. Creo que en este momento, después de un quiebre democrático tan fuerte, Paraguay necesita atención internacional, necesita que se sepa lo que está pasando ahí adentro y creo que espacios como este son muy importantes. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Gracias por estar acá, Marcelo. Y por este lado nos visita el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el señor Julio Alac. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Para hablar sobre este informe que vamos a ver ahora, Alac, vamos a ver esto que hoy en la tapa de Clarín apareció una nota sobre salidas de presos que son llevados a actos políticos supuestamente de manera irregular y sin autorización de la justicia, y este informe muestra por qué han mentido una vez más increíblemente. Lo vemos. La cadena nacional del desánimo sigue apostando a la mentira. Así es. Veamos las falacias que difundió el monopolio Clarín que fueron replicadas por sus afines. Tapa del diario Clarín de hoy. Tema del domingo. Polémicas salidas transitorias. Sacan presos de la cárcel para llevarlos a actos kirchneristas. La organiza Batallón Militante, una agrupación kirchnerista vinculada con el jefe del servicio penitenciario. Uno de los beneficiados es Eduardo Vázquez, ex baterista de Callejeros, condenado por matar con fuego a su mujer. Lo llevaron a tocar a un acto. Una agrupación kirchnerista comandada por el jefe del Servicio Penitenciario Federal lleva presos, o sea, los saca de las cárceles para llevarlos a actos del oficialismo. Diario La Nación. El padre de Wanda Tadei sorprendido por las presuntas salidas de Vázquez. Perfil.com. El padre de Wanda Tadei furioso con las salidas de Vázquez. Llevan presos a actos del gobierno. Llevan presos a actos del gobierno. Llevan presos a actos del gobierno. Clarín pudo comprobar que Vázquez fue sacado de la cárcel al menos 2 veces en los últimos 8 meses. Casi a escondidas, a espaldas de la opinión pública y al parecer también de la justicia. La primera salida de Vázquez fue el 25 de noviembre del año pasado. ¿Esa salida fue autorizada por la justicia? Todo indica que no. Sin embargo, esta es la realidad. Telam. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación desmintió que las salidas laborales o recreativas que realizan los presos alojados en cárceles federales se hagan sin autorización judicial. Se explicó que todo el tiempo el Servicio Penitenciario Federal lleva adelante actividades que tienen que ver con la integración de las personas privadas de su libertad para alcanzar el objetivo más importante que tiene el sistema penitenciario, que es la denominada resocialización. Campeonatos de fútbol, obras de teatro y conciertos musicales son algunas de las actividades recreativas que de manera permanente se llevan a cabo en todos los penales del país. En cada una de estas situaciones, el servicio penitenciario realiza los trámites correspondientes ante cada uno de los jueces de ejecución penal, de quienes dependen las personas privadas de su libertad para poder realizar cualquier salida. El caso Vázquez es uno más, y no la excepción. Si salió del lugar en el que se encuentra detenido para concurrir a alguna actividad integradora, fue porque el juez lo autorizó. La primera salida de Vázquez fue el 25 de noviembre del año pasado. ¿Esa salida fue autorizada por la justicia? Todo indica que no. Si salió del lugar en el que se encuentra detenido para concurrir a alguna actividad integradora, fue porque el juez lo autorizó. El monopolio opositor y sus repetidoras, que se muestran muy preocupados por el sistema carcelario, nunca difunden nada que muestre el perverso sistema penal de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no lo hacen? La respuesta es simple: para proteger a Scioli. Entonces veamos qué es lo que oculta el autodenominado periodismo independiente. Ámbito.com. La Plata. Investigan si obligaban a presos a robar vestidos de policías.
Un fiscal de La Plata investiga si presos de la Unidad Penitenciaria 45 de la localidad de Melchor Romero eran obligados por sus guardiacárceles a salir a robar vestidos de policías, informaron fuentes judiciales. Diario Página 12 por Horacio Verbitsky. La tortura, resabio perverso del terrorismo de Estado. Parar la mano. El infierno bonaerense. La situación de Buenos Aires es la peor del país. La provincia alberga a la mitad de las personas privadas de su libertad en la Argentina. En febrero de 2011, su ministro de Seguridad y Justicia, alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal, encubrió el asesinato de los adolescentes Franco Almirón y Mauricio Arce y las heridas graves a Joaquín Romero en el barrio La Cárcova, pretextando una agresión armada que nunca se produjo y el saqueo de un tren descarrilado que había concluido 90 minutos antes. Los pibes tenían disparos por la espalda. En marzo, 3 detenidos denunciaron que las autoridades de la Unidad 48 los sacaban a robar para ellos y que funcionaba un desarmadero en una de las unidades. También se denunciaron torturas a 25 detenidos y niveles inimaginables de hacinamiento y violencia en el pabellón de castigo, fiestas con alcohol y prostitutas en la cárcel y tiroteos sobre detenidos por parte de funcionarios borrachos. En diciembre de ese mismo año, el gobierno provincial anunció que había secuestrado el mayor cargamento de cocaína de la historia y detenido al segundo jefe del cártel mexicano de los Zeta, cosa que solo ocurrió en la imaginación de Casal, y una decena de penitenciarios asesinó a Barros Cisneros en la Unidad 48. 4 de los responsables siguen prófugos, cosa inimaginable sin protección penitenciaria y desidia policial por encontrarlos. Uno de los que sí fueron detenidos se suicidó sin que sus colegas que debían custodiarlo tomaran las medidas elementales para impedirlo. El Senado también está investigando la relación non sancta entre policías y vendedores de estupefacientes en el asesinato de la niña Candela Rodríguez. Tampoco dijeron nada cuando en su momento fueron asesinados 5 presos a modo de represalia por haber denunciado maltratos, torturas y otras irregularidades. Fuimos a hacer una visita a la Unidad 46 y nos encontramos con situaciones que transgreden la Constitución. El grado de degradación al que asisten los reclusos en esas unidades penitenciarias se genera el huevo de la serpiente de mayor violencia. Ahí nos decían cuando nos dieron esas facas que fueron provistas por personal del servicio penitenciario para que los presos se maten entre ellos. Dicen, la vida nuestra vale 10 pastillas. Diario Página 12 por Horacio Verbitsky. Martínez es uno de los 5 detenidos que perdieron la vida por este sistema perverso, en represalia por la visita que el vicegobernador Gabriel Mariotto realizó hace 2 semanas al complejo penitenciario conurbano norte de San Martín. Mariotto comunicó a Daniel Scioli lo que había visto durante la inspección, pero el gobernador no adoptó ninguna medida para poner coto a esta saga sangrienta de represalias y remitió el asunto a Casal, que no es parte de la solución, sino del problema. El gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene que responder por estos asesinatos. Esto tiene que ser el final de esta política de delegación de la seguridad en la agencia policial y en la agencia penitenciaria y de la retoma de control por parte del sistema político de esta situación. Ministro, ¿cómo fue lo de la salida de Vázquez? Bueno, quiero aprovechar esta ocasión para desmentir en forma terminante 2 disparates que ha publicado Clarín hoy. No son mentiras, son tan disparatados que casi no hay concepto para poder calificarlas, pero son disparates muy importantes, que tampoco son casuales, Yo creo que forma parte de una operación de prensa muy clara. El primer disparate, que Vázquez salió de la Unidad Penitenciaria Federal sin autorización. Eso es mentira. El Servicio Penitenciario Federal no traslada, no mueve un detenido sin autorización judicial. En este caso fue la Cámara, el Tribunal Oral Criminal, que autorizó el 20. Podemos ver, bueno, si la Cámara puede tomar esta imagen o la que tiene Cabito, en donde el Tribunal, con la firma del doctor Laufer, autoriza el 27 de junio el traslado de Vázquez a una actividad cultural, un festival de rock que se hizo, promovido por el Servicio Penitenciario. O sea, la primera mentira, que fue trasladado a un interno sin autorización judicial, queda desmentida claramente con copia del oficio judicial. La segunda mentira
que se están reclutando internos para actividades políticas. Esa es una falacia absoluta. Lo que sí se realizan son actividades culturales. El Servicio Penitenciario Federal Argentino es el servicio más calificado de Latinoamérica. No es un concepto abstracto ni vacío. Es el servicio que más cantidad de internos tiene estudiando. Tiene el 60% de su población de internos estudiando. Es el servicio que más cantidad de internos tiene trabajando. Tiene casi el 70%, 69,5% de internos que trabajan y cobran un sueldo, un salario mínimo vital y móvil, caso único casi en Latinoamérica. Y el Servicio Penitenciario Federal Argentino es un servicio que puede exhibir con orgullo lo que Clarín ve como defecto, que el 90% de sus internos puedan realizar actividades culturales. Actividades que son múltiples, de todo tipo, poesía, cine, café literarios, recitales, de acuerdo a la vocación que tienen los internos. Por lo tanto, la salida de básquet a el local que tiene esta agrupación Batallón Militante, que son chicos jóvenes, nacidos a la luz del sistema democrático nuevo, con ansias de participación política, haciendo actividades en las cárceles como algunos otros grupos hacen actividades en los barrios o en los hospitales o las iglesias, en sus diferentes credos hacen actividades espirituales en las cárceles. Son chicos que su actividad principal de su militancia política y social la desarrollan en los establecimientos penitenciarios sin distinción de ideología. Ese grupo tiene un centro cultural en la Avenida Corrientes, invitó a un grupo de penitenciarios que hacen actividades culturales a que vayan a un recital, fueron y de ninguna manera puede calificarse ese hecho como un reclutamiento político, sino como la posibilidad de que en un espacio social, fundamentalmente, se hagan actividades culturales. Esa era la segunda mentira que quería aquí descartar. Y lo tercero, si uno lee finamente la nota, ve que hay una ideología no muy democrática, para ser buenos, o fascistoide en lo profundo, cuando hablan de que en San Telmo, en un lugar donde está la Escuela Penitenciaria Federal, a media cuadra de la Plaza Dorrego, lugar en donde se habilita algunos domingos la posibilidad de que vayan los internos a poder en una feria vender los productos que ellos elaboran, fundamentalmente artesanías o libros de poemas o bueno, una infinidad de cosas que ellos producen en las cárceles y las venden al público y generan muchos ingresos para el servicio y para ellos, acompañados de sus familiares. La nota de Clarín increíblemente dice, se llevaron ahí a los internos y no se veía la seguridad. ¿Qué quieren? Estigmatizar lo que cuando llevemos los presos a los internos a un lugar, pongamos camiones, tanques, vayamos con uniformados. La buena seguridad penitenciaria es la que no se nota. Cuando nosotros llevamos un interno a la UBA a hacer el posgrado, por ejemplo, o las carreras de grado, la capacidad de seguridad del servicio está en que no se note, en que cuando entra un interno a estudiar a una aula universitaria, no entren 4 personas uniformados con un arma, para cuidarlo, sino que pase desapercibido, como pasa desapercibido. Bueno, acá en San Telmo pasó lo mismo. Había mucho personal de civil, cuidando y llevando adelante la seguridad. Clarín hoy dice, qué barbaridad, cómo no se notó la seguridad. Esa descalificación yo también quería ponerla de manifiesto, porque no es la manera que un servicio penitenciario democrático, como el que impulsó Néstor Kirchner, Cristina, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, un servicio penitenciario que ha logrado un reconocimiento internacional notable, tal es así que, por ejemplo, Naciones Unidas, desde el año 50, tiene las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, que han guiado el sistema penitenciario mundial durante más de medio siglo. Y ahora en Viena, en la reunión de expertos que se hizo en enero en Viena, se planteó la necesidad de actualizarlas. Argentina planteó que esas reglas mínimas se transformen en instrumentos de derechos humanos internacional, para que exista responsabilidad de quienes somos responsables de los servicios penitenciarios. Y Naciones Unidas, en reconocimiento de lo que hizo Argentina en el año 50, en el gobierno de Perón, con Pettinato, con Roberto Pettinato, y en lo que se ha hecho últimamente en el gobierno de Kirchner y de Cristina, nos otorgó la posibilidad de ser organizadores del encuentro de Naciones Unidas para actualizar las reglas mínimas de penitenciarias mundiales. Ese reconocimiento no es casual. Naciones Unidas no va a hacer un congreso acá porque el servicio penitenciario federal nuestro no funciona bien. Ministro, ¿por qué? Y además hoy leía que las cárceles federales son las únicas de Latinoamérica que no están superpobladas. Exactamente. Eso usted no lo dijo.
¿Por qué el servicio federal funciona así y el servicio penitenciario de la provincia funciona de manera prácticamente opuesta y está todo diferente para mal? Buena pregunta. Cuando se creó nuestro país se creó a partir del reconocimiento constitucional de la existencia de las provincias, es decir, las provincias son preexistentes a la nación. Las provincias delegaron en la nación, en el gobierno federal, facultades. Algunas se las reservaron, como la educación primaria, secundaria, la salud, la seguridad en las provincias y el servicio penitenciario. Son facultades no delegadas. Por lo tanto, el gobierno federal no puede involucrarse o avanzar sobre los sistemas penitenciarios provinciales. Hoy en Argentina, país de 40 millones de habitantes, tenemos 60.000 internos. Es una cifra buena, considerada a nivel del pensamiento penitenciario universal. No es ni alto ni bajo, es correcto. De esos 60.000 internos hay 50.000 en cárceles provinciales y tenemos nosotros 9.700. Gracias a la acción de Néstor y de Cristina, el servicio penitenciario nuestro hace más de 4 años superó la superpoblación penitenciaria. Es decir, hoy tenemos 9.500 plazas para 9.700 internos. Por eso nosotros podemos desarrollar todo este programa maravilloso, que es trabajo. Antes de Néstor, la gente llevaba a las cárceles la comida para el interno. Con Néstor y con Cristina no solamente no llevan más la comida para los internos, sino que hoy el interno trabaja y cobra un sueldo mínimo, vital y móvil, con lo cual asiste a la familia pese a que está privado de libertad. La presidenta siempre dice, al interno está privado de su libertad por orden judicial, pero le asisten todos los derechos humanos. El derecho a estudiar, que se está llevando a la práctica, en un 60%, el derecho a trabajar, el derecho a las actividades culturales y también lo que es importante y tiene que ver con estas ferias que hacemos, recitales, porque a las ferias recitales va la familia y el interno puede exhibir ante la familia el desarrollo de vocaciones, antiguas o nuevas o adquiridas. Es muy importante su vínculo con el grupo familiar, porque lo peor que nos puede pasar, y en esto nosotros tenemos que pensar, ¿para qué queremos el servicio penitenciario? ¿Para qué queremos tener una persona privada de libertad? Para que cumpla la pena, pero también para que al otro día que salga no lo llame la banda y le diga tenemos un trabajito para vos. Y esa persona rápidamente lo acepte porque sale de la cárcel sin un proyecto de vida. Y construirle un proyecto de vida a una persona privada de libertad no es tarea fácil. No solamente hacer el esfuerzo de que estudie, porque es más fácil tenerlo encerrado entre 4 paredes, menos trabajo para el penitenciario, menos gasto para nosotros. ¿Y mejoran las cifras de reincidencia? Absolutamente, absolutamente. Antes teníamos un porcentaje aproximadamente de 70% de internos que reincidían. Con la política que lleva adelante la Presidenta de la Nación, hoy estamos en menos del 25%. Estamos aproximadamente en el 22,5% de reincidencia. Le doy un dato de la importancia de la educación en la prisión. A nivel de la enseñanza universitaria y de posgrado, que este servicio penitenciario hace con mucho esfuerzo, porque invertimos mucho, tenemos a nivel de todos los que egresan del nivel universitario reincidencia 0. Esto demuestra que cuando en la cárcel hay ciudadanía, porque llega muchísima gente no alfabetizada y sin documento, 25% de las personas llegan sin documento a la cárcel. Gracias a este plan documentario impresionante que lleva adelante la Presidenta, hoy todos tienen documento. Llegaban sin ciudadanía mínima. En la medida que avanza el nivel educativo, la reincidencia disminuye en forma vertical. Más educación, menos reincidencia. Ese es el objetivo central. Y esta operación hoy de Clarín yo no creo que sea una operación más. Esto evidentemente es una operación política. Yo creo que hay sectores del ciudadanismo que han planteado una manera de encubrir lo que ha pasado, la fuga de Segovia, el 20 de julio de un penal de Florencio Varela, la fuga de 4 presos mientras se jugaba el partido de Argentina y Ecuador en Batán, el 2 de junio, 7 presos fugados del servicio penitenciario provincial de la provincia de Buenos Aires, con una clara connivencia de jefes del servicio. Esto lo ha reconocido Albarracín, el mismo subsecretario de Política Penitenciaria, que es algo grave. Lo grave es que se fuguen en forma absolutamente sospechosa internos para que vuelvan a delinquir. Y no es nada grave que una persona que tiene una vocación artística vaya a una actividad cultural en un espacio que generosamente lo cede una agrupación como batallón militante. Pero si mañana viene Franja Oborada y dice, nosotros queremos
de que los internos vengan a ayudarnos en nuestra tarea política, pero bienvenido sea. Nosotros queremos que haya muchos espacios públicos, especialmente culturales, que le digan a los internos, vengan a desarrollar su actividad, porque es impensable una resocialización desde el aislamiento absoluto. No hay posibilidad de resocialización desde el aislamiento absoluto. Y lo que hemos hecho en este tiempo es reinsertarlos familiarmente, laboralmente, educativamente y también culturalmente, porque queremos que esa persona cuando salga diga, tengo un proyecto de vida, voy a trabajar, voy a estar con mi familia, voy a seguir estudiando y voy a seguir desarrollando mis actividades culturales que quizás antes de delinquir no tuve la posibilidad y por eso delinquí. ¿Nora? Sí, no, dos cuestiones. Primero, bueno, queda claro si usted dice, ministro, que el juez autorizó las salidas de estos presos, digamos, eso sería lo más cuestionable de esta denuncia que hace Clarín hoy en tapa. Claro. Segundo tema para mí, que lo acaba de aclarar en el sentido de decir, bueno, si a mí me hacía un poco de ruido, la verdad, que si estos presos serán autorizados a hacer una actividad cultural en un local partidario, porque esto puede llevar a hacer ruido. Ahora, si usted dice, bueno, esto lo podemos autorizar a cualquier actividad militante, eso me parece atendible, digamos, bueno, realmente, si no dice, bueno, entra en la lógica que ellos quieren denunciar, obviamente claro, con otras intenciones. Ahora, cuando usted dice que, bueno, lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, hay una jurisdicción federal que le impide a la nación, digamos, articular las políticas penitenciarias de la provincia. Ahora, paralelamente en el Senado de la Nación está parada la posibilidad de este proyecto de mecanismo que permitiría a todo el país, a las organizaciones de derechos humanos, con la intervención directa de la Nación y de las provincias, entrar a las cárceles sin la autorización previa del servicio penitenciario de cada jurisdicción para poder ver realmente qué pasa, para que no sean castigados aquellos que denuncian las violaciones a los derechos humanos. Y este proyecto tuvo media sanción de diputados, el Senado cayó a fin de año y hasta este momento, a mitad de año, no se ha impulsado en el Senado de la Nación la aprobación de este proyecto, teniendo en cuenta la fuerza predominante que tiene el oficialismo en el Senado. ¿Por qué no se impulsa este proyecto? Bueno, nosotros todo lo que sea transparentar y abrir los servicios penitenciarios, tanto el federal como los provinciales, es una buena noticia. Y además para nosotros nos ahorraría problemas, porque las denuncias que se efectúan contra los servicios penitenciarios provinciales, especialmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la representación y la defensa del país lo tiene que hacer el gobierno federal. Entonces, para nosotros también es un problema, aunque no tengamos jurisdicción, cuando en términos internacionales se plantea la denuncia contra un servicio penitenciario provincial, porque la defensa del servicio lo tiene que hacer la nación, el gobierno federal. Y no es fácil muchas veces hacerlo, ¿no? Es muy complicado defender situaciones que no se ajustan a las normas de la ley de la pena privativa de la libertad. Por lo tanto, a nosotros nos parece bien que avance ese proyecto de ley, pero bueno, es un tema que excede en nuestra jurisdicción, no es del Ejecutivo, es un tema del Parlamento. Como sabemos, en las provincias están representadas más directamente en el Senado de las provincias. Quizás las provincias no tengan interés en promover esa ley, pero filosóficamente yo estoy de acuerdo, estamos de acuerdo. ¿Son poderosos los servicios penitenciarios provinciales, tanto que pueden presionar a un gobernador que va a presionar a un senador para que no levante la mano? Y los servicios penitenciarios provinciales tienen prácticamente el 85% de los internos del país, ¿no? Se estima más o menos que en cuanto a poder hay una cifra casi similar de cantidad de internos con efectivos, ¿no? Estamos hablando de casi 50.000 efectivos que están armados, digamos, y que tienen como misión dentro de los servicios penitenciarios provinciales el cuidado de los internos. Pero yo quería destacar que el nivel de disparates de hoy de Clarín a mí me asombró, porque si quieren dañar a un gobierno, ya están usando instrumentos muy poco profesionales. O sea, el nivel de mentira no tiene límites, ¿no? Plantear de que salen sin autorización judicial y no se preocupan en ir a ver el expediente y encontrar, por ejemplo, en un cuerpo un expediente que es público la autorización, me parece que es un bajísimo nivel de profesionalidad. Y por otra parte, cuestionar el Servicio Penitenciario Federal Argentino cuando tiene un reconocimiento internacional y casi universal, porque Naciones Unidas permanentemente lo reconoce como un servicio penitenciario modelo, incluso en políticas de género. En políticas de género es uno de los servicios más avanzados del mundo en cuanto al trato a las internas, en cuanto a la posibilidad laboral. Yo he escuchado testimonios
bueno, hermosísimos, ¿no? De internas y de internos que dicen, yo acá encontré un proyecto de vida. Porque el tema del privado de la libertad no es un tema que se llega por la pobreza o la desigualdad, se llega por falta de proyecto de vida. No es un tema del delito que está exclusivamente vinculado a la pobreza o a la desigualdad. Está vinculado a la falta de proyecto de vida. Una persona puede estar en una condición de pobreza y notar la desigualdad social, pero si tiene un proyecto de vida no delinque. Y cuando uno insiste en avanzar en educación, insiste en avanzar en capacitación laboral, hemos llegado a algo que no tiene antecedentes en el mundo. El nivel de cantidad de personas que trabajan en nuestros servicios y que cobran un sueldo y que ayudan a la familia, contribuyen, eso les genera un prestigio familiar importante. No es el papá preso que la familia no quiere ver porque delinquió y es una vergüenza familiar, sino que es el papá preso que reconoce su error, cumple con la pena, se esfuerza en trabajar y encima le manda plata a la familia, tiene otro nivel de trato con la familia le reconoce, recuerda su error, pero le reconoce el esfuerzo en ayudar. Bueno, lo que no tiene antecedentes, que es una buena noticia, que se han organizado sindicalmente. El nivel de crecimiento laboral y de derechos que ha hecho la presidenta con la inclusión social y la igualdad, hacen que han conformado un sindicato de personas que trabajan. Trabajan tanto en formación en tareas de albañilería como en informática. Es hermoso ver cómo trabajan, cómo hacen teletrabajo para empresas importantes, como Microsoft, por ejemplo, desde la cárcel. Y están en la CTA, por ejemplo, ¿no? Entonces, a esas personas, pensar que esa persona, si uno lo saca del lugar donde están detenidos, es un pecado, es ir a contramano del mundo. Esa persona nosotros necesitamos rápidamente que se resocialice para que cuando salga jamás se le pase por la cabeza cometer un nuevo delito. Hay un mecanismo que Rodolfo Walsh en uno de sus libros utiliza. Él dice, no me crean a mí, créanle al juez, ¿no? Utilizando como el argumento que está en contra de lo que él quiere plantear. Entonces yo voy a utilizar ese mecanismo y no le voy a creer nada de lo que usted dice, ministro, salvo el papel. Voy a creer únicamente a la nota de Clarín. La nota de Clarín tiene un problema en sí misma, más allá de lo que usted diga. Por ejemplo, dice que la primera cuestión es que dice, la trampa estaría en argumentar que se trata de un evento cultural cuando es un acontecimiento político. Novedad para Clarín, ningún acontecimiento cultural no es un acontecimiento político. Primer problema. Segundo, citan ellos al juez Paduxac y dice, siempre otorgué permisos para eventos culturales. Está en la nota que ellos mismos publican. Tercer problema, es un evento publicado en Facebook, no hay nada que ocultar. Después dicen, Vázquez sacado casi a escondidas. 3 renglones antes dicen a plena luz del día. O es a escondidas, o es a plena luz del día, o está en Facebook. Hortel no esconde su vínculo con Batallón. Quien está a cargo del servicio penitenciario no oculta lo que está haciendo, no hay ninguna trampa. Por otro lado, en Visión 7 salió, en el noticiero de acá, estuvieron las personas a cargo de esta actividad cultural en el verano, indicando qué es lo que hacían. Tampoco hay nada para ocultar. Las fuentes que citan son el juez, que dice esto que acabo de mencionar, el abogado de la familia Tadei, que dice que no conoce lo que la nota publica, y la tercera fuente es Jock Lender, que es el abanderado de algunas operaciones, pero también es el abanderado de que los presos en las cárceles puedan hacer cosas aparte de estar encerrados. Él creó el Centro Universitario de Devoto. Por lo tanto, no hay nada más que discutir. Y la otra cuestión es la operación que es focalizar en la persona. Focalizan en Vázquez, ¿por qué? Porque es una persona que tiene cierta antipatía social. Pero esto no es un mecanismo nuevo, lo vienen haciendo hace años y es un mecanismo básico de cualquier operación periodística, tomar al más antipático para que esa persona esté en sintonía con el que al medio le cae mal. Claro. Bueno, hace poquito lo hicieron, por ejemplo, con Diceo. Pusieron en tapa al jefe de la barra brava de Boca diciendo, habló Diceo, me gusta la presidenta. Es lo mismo, el mecanismo es focalizar en el más malo de todos los malos para que le pegue. Entonces digo, yo no le creo nada, ministro, a usted si quiere, pero de todos modos la nota se cae por su propio peso sin que yo le crea a usted. Sí, decíamos hace unos días que los medios estaban tratando de instalar una política criminal, efectivamente lo están haciendo, y que no hay política criminal ingenua, que esto estaba sosteniendo a 1 o 2 candidatos. Creo que cada vez es más visible esto, por un lado. Después,
hay un planteo sobre los derechos humanos y el sistema penitenciario argentino, y hay críticas, claramente, el peor es el servicio penitenciario bonaerense, con todo lo que escuchamos de la nota de Berbisky, las agrupaciones de derechos humanos, y sobre el sistema penitenciario federal, me alegro que usted tenga esta buena visión. Ahora, lo que yo le quería preguntar es si tiene algún concepto sobre la necesidad de reformas de la autoadministración que tiene el sistema penal federal también, el sistema penitenciario federal. Porque es un sistema que sigue teniendo, digo, según una crítica, no sé si es una crítica constructiva. Una pregunta. Sí, es una deuda, me parece, ¿no? Es un sistema penal que se investiga a sí mismo, que sigue teniendo una cúpula militarizada y verticalizada, y que hay profundos esfuerzos de reformar eso, y esa es la pregunta, si hay una intención de reformar estructuralmente el sistema penitenciario. Bueno, se ha reestructurado notablemente desde la gestión de Néstor Kirchner, la conducción y el servicio. Tal es así que tenemos los directores del servicio nuestro, son civiles, ¿no? Y son civiles que no están elegidos al azar. Sigue habiendo una cúpula militarizada, de todas maneras, propia del sistema penitenciario, bueno, digamos, que se investiga a sí misma. Es un cuerpo que tiene que estar armado para cumplir con los fines que establece la ley, no puede estar desarmado, ¿no? Porque cómo hace para controlar la disciplina y la seguridad, que son elementos necesarios en un penal para que no se escapen los que tienen que cumplir con la pena. Pero el director del servicio penitenciario es un reconocido militante del campo de los derechos humanos, Víctor Ortel, ¿no? Además de ser muy buen jurista, ha sido defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, ha tenido cargos muy importantes, ha trabajado en la Subsecretaría de Derechos Humanos como jefe de gabinete, proviene y ha desmilitarizado mucho el servicio penitenciario. Es más, le ha dado, por ejemplo, una preeminencia importante a las mujeres en la conducción, cosa única. El Centro Federal Penitenciario de Salta, que es modelo, que lo inauguró la presidenta hace menos de un año, que está hecho con una visión de campus, sin muros, y que no tiene celdas, ¿no? Tiene puertas, no tiene rejas, no tiene muros. Ese es el modelo que impulsó la presidenta para nuestros centros penitenciarios, como el que está haciendo en Cuyo. Está conducido el de Salta por una mujer, que no tiene, es algo inédito. En los desfiles... Salta, que tiene deudas, en Salta sucedieron las últimas torturas a presos también. No en el federal. En la policía. Claro, hay que distinguir porque la Constitución en eso es clara, ¿no? Nosotros no podemos, tomar los servicios penitenciarios provinciales porque son de las provincias, como la seguridad. Ahora, doctor, esa misma descripción que usted hace de este proceso de democratización del servicio penitenciario, ¿no implica también rispideces internas? Porque si uno lo traslada a otra fuerza de seguridad, digamos, cuando en su momento León Arlañán en la provincia de Buenos Aires impulsó una política de cambio estructural, las reacciones y las pases de facturas eran muy fuertes, ¿no? No, lógico, las fuerzas están acostumbradas, tienen un estilo, suelen tener una visión conservadora de sí mismas y de su rol, y no son muy permeables a los cambios estructurales. Nosotros lo hemos llevado adelante con mucha firmeza, con mucha claridad en nuestros objetivos, y realmente estamos conformes con todo el esfuerzo que se ha hecho, ¿no? Pero ha habido una transformación importantísima del Servicio Penitenciario Federal. Por otro lado, yo quiero manifestar algo, ¿no? Que antes de Néstor se cuestionaba al Servicio Penitenciario Federal porque los penitenciarios sacaban a los presos a delinquir, ¿no? Los sacaban a robar, como ha pasado en algunos servicios penitenciarios bonaerenses. Ahora se quejan porque sacamos a los internos a festivales culturales. Yo digo, me parece que es disparatada estas críticas que se lanzaron de una manera desordenada hoy, ¿no? Desordenada y poco creíbles. Porque además hay una gran divergencia entre el título y la tapa de Clarín de hoy y el contenido. En el contenido terminan sosteniendo lo que vos decías, ¿no? Que el juez autorizó, que el juez autoriza para las actividades culturales, que bueno... Ahora ponen, todo indica, ¿no? Sí. Que parecería. Hay manipulación en esa nota muy grave. Ahora, sí, a ver, digo, respecto de la nota en sí mismo también pensaba. A su vez, como decía Mariana también, ella recordaba a Joglenda. Joglenda hace más o menos un mes salió diciendo que en realidad estos chicos de batallón militante se metían en las cárceles para reclutar a los presos. Fuerzas de choque, sí, una especie de guerrilla, ¿sí? A su vez, pero digo, desde el sentido común más básico, la pregunta podría ser, ¿qué ganancia tendría para el kirchnerismo
entrar a las cárceles, a reclutar, unas cosas, en serio, me parece medio insólito, ¿no? A un movimiento político que ha sacado el 55% de los votos hace menos de un año, que felizmente, gracias a esta política transformadora y valiente de la presidenta, tiene hasta, yo diría, un excedente de militancia, porque uno va a los locales y lo que sobran son militantes con ganas de transformar. Miren que vamos a ir a una cárcel a reclutar en forma compulsiva. Lo que sí le hemos dado, y esto lo quiero pasar, y no es un aviso, la posibilidad de que al ser documentados y tener ciudadanía puedan votar. ¿No? Es otro derecho que la presidenta otorgó. Yo creo que lo que va a pasar es que algún editorialista mañana va a comparar la liberación de los presos en el 73, ¿sí? Digo, van a empezar ya debe haber alguno. No, y te digo, y por último, cortito respecto de Berbisky, a mí me parece valiosa la investigación, de Berbisky desde hace años acerca de la violencia institucional, pero yo insisto con algo que charlábamos acá la otra vez, tiene que haber una agenda progresista para dar cuenta no solo de la problemática de violencia institucional, sino también de la problemática de los delitos, podemos llamar, de los delitos contra la propiedad comunes y de los asesinatos y de lo que comúnmente se llama inseguridad, digamos, y que repiten los noticieros constantemente. Si no podemos creer que la única agenda progresista tiene que ocuparse nada más que de la violencia institucional. A mí me parece, perdón, que la verdad que el tema de la violencia institucional y de las denuncias del CEL son realmente graves y que que habiendo pasado tantos años de democracia, sigan existiendo enquistados en instituciones del Estado, esa clase de prácticas es terrible. Ahora, la intencionalidad política de la primera plana de Clarín de hoy, con esa nota, y no habiendo publicado una sola línea de las torturas y vejaciones a los derechos humanos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, muestra a las claras que están horrorizados por la kermés y no por la tortura. Claro. Lo cual, eso es lo realmente grave, ¿no? Porque si ese poder de medios que tienen lo usaran para luchar contra eso que sí es una aberración, creo que por ahí se hablaría de una honestidad en el planteo de esa agenda, pero está claro que no es ese el tema. Bueno, creo que ha quedado bastante claro. Vamos a cambiar de tema, nos vamos al señor Violcati, que se despidió de la sociedad rural. Lo vemos. Todos los días, pagando con tu tarjeta de compra Argenta, tenés 10% de descuento y 20% los martes y sábados, y hasta 40 cuotas en artículos para el hogar. Informate en www.anses.gov.ar. Es tuya, es Argenta. Violcati se despidió de la sociedad rural con soporífero discurso. Las provincias unidas del sur y los líderes del mundo responden, y los líderes del mundo responden. Acompañado de Mauricio Macri y su mujer, Hugo Violcati se despidió de la titularidad al frente de la sociedad rural con un discurso falaz y repetitivo. Repasemos sus dichos. Comparó a las patronales agropecuarias con la Argentina. Se espera seguramente lo que el campo está pidiendo y seguramente alguna crítica por el clima político que hay con el gobierno. Es cierto, ahí estoy escuchando, no puedo dejar de escuchar la tribuna que está coreando la palabra libertad. Libertad. Bueno, como decíamos, hay muchísimos, miles, 4.000 animales, 3.000 personas trabajando. El año pasado inaugurábamos la 125 exposición rural pidiéndole al gobierno, por favor, dejen de castigar al campo, lo que es decir, dejen de castigar a la Argentina. Dijo que el gobierno ganó las elecciones porque compró el 54% de la población. Superar ese perverso rol del Estado, transformado en el patrón de los bienes públicos, que sostiene con subsidio su poder electoral, que da de comer un cotidiano mendrugo a sus vasallos y somete a gobernadores e intendentes genuflexos a mendigar las dádivas. Porque ese pueblo argentino, tan sufrido y vapuleado, tantas veces en silencio, hará oír su voz para expresar su esperanza y ejercer el poder que le confiere la democracia. Volvió a mencionar la reaccionaria teoría de los dos demonios.
Mientras no existan políticas económicas serias y respetuosas para con los ciudadanos y en su lugar solo se escuchen demagógicas declamaciones, mientras se continúe mirando la historia con un solo ojo, es casi seguro que elegiremos la ruta equivocada. Insistió con que el gobierno castigó al campo. La voz del campo no fue escuchada. El año pasado inaugurábamos la 125 exposición rural pidiéndole al gobierno, por favor, dejen de castigar al campo, lo que es decir, dejen de castigar a la Argentina. Con los ojos de la despedida, todos estos reclamos parecen una causa perdida. Gracias, muchas gracias a todos y hasta siempre. ¡Viva el campo argentino! ¡Viva la patria! Pero hasta una notita perdida en Clarín de ayer lo desmintió. Twitter del periodista Javier Romero. Se va Violcati sin haber podido revertir la política agropecuaria de la tiranía acá que destruyó al campo. ¿No me crees? Diario Clarín, a ver, exportaciones agrícolas, cifras en millones de dólares, año 2005 aproximadamente 10.000 millones de dólares exportaciones, 2006 un poco más de 10.000, 2007 pasaron los 15.000 millones, 2008 casi 25.000, 2009 se contrajo un poquito, 15.000 millones de dólares, año 2010 por encima de los 20.000, 2011 casi 30.000 millones de dólares y 2012 30.800 millones de dólares. ¡Ja! Por favor, dejen de castigar al campo, lo que es decir, dejen de castigar a la Argentina. Total 2005-2012 161.800 millones de dólares. La voz del campo no fue escuchada. Ah, ¿se acuerdan de estas mentiras? Celebraremos el bicentenario importando carne, trigo y leche. Porque a veces se confunden las cosas, ¿no? Como cuando uno dice, vamos a tener que importar carne y piensa que es una estadística, un número. Vamos a tener que importar en serio, porque los terneros que nacieron ya no llegan a alcanzar para la cantidad de bifes que vamos a necesitar cuando esos terneros sean gordos y estén en el momento de faenarlos. ¿Ya está entrando carne de Uruguay? ¿Bajamos el nivel de carne que comemos o hay que salir a buscar carne de otro lado? Pues bien, esto dijeron Jambías y Violcati ante la pregunta de nuestro cronista. Ustedes decían que íbamos a tener que importar y al final no. Buscame un archivo que haya dicho eso. ¿Bajamos el nivel de carne que comemos o hay que salir a buscar carne de otro lado? Ustedes decían que íbamos a tener que importar y al final no. Buscame un archivo que haya dicho eso. ¿Le parece bien que se haga un billete con la figura de Vito? Que todas las personas que han sido trascendentes tienen que tener su reconocimiento a la sociedad. ¿Está contento entonces con el billete? No, creo que es un homenaje justo, lo que me parece malo que lo usen para hacer política barata. ¿Por qué política barata? Vos estás haciendo, por ejemplo, ahora algo buscando conflictos y no hay conflictos. Busco conflicto. Le pregunto sobre expresiones del sector que sostenían que iba a ocurrir algo y no ocurrieron. Eso no es buscar conflicto. Saludo a todos los muchachos allá que sigan cobrando bien en día y ojalá que ustedes nos apliquen el cese del pago. Me está sobrando un poco ahí. Siempre. ¿Me está sobrando siempre? Sí, sí. Y no te dije 6-7 chorros, pues me da vergüenza. ¿Cómo le va, Violcati? ¿Bien? Bien. Último discurso inaugural de la... Ahora no. Le hago la última. Para allá. Una sola, Hugo. ¿Se acuerda cuando decía que íbamos a tener que importar carne, leche y trigo? ¿Qué pasó que al final no pasó eso? Bien, bueno, Jambías, deje de comer carne uruguaya que le está cayendo mal, hombre. No, le amarre al espíritu, ¿qué pasa? Tuvo que ver bastante la gente del campo paraguayo con lo que ocurrió con Lugo, ¿o yo estoy equivocado? No, evidentemente sí, evidentemente creemos que son intereses de grupos de poder entre los que evidentemente el campo es uno de esos, ¿verdad? Paraguay tuvo un crecimiento inédito en los últimos años, como sabrán, la soja, la carne, aumentó muchísimo la producción, aumentó muchísimo la exportación y realmente
apenas, o sea, una cuestión muy simbólica para nosotros es que apenas se da en la destitución de Lugo, lo que hace Franco es irse a pasear como 3 o 4 veces a la rural, ¿verdad? Porque era el único lugar donde posiblemente le reconocían como presidente, ¿verdad? Eso tiene como una carga simbólica muy fuerte y es como inicia de inmediato diálogos con ese grupo que en la era Lugo creemos que estaba siendo muy beneficiado, pero que evidentemente no tenía afinidad con los proyectos sociales, ¿verdad? O sea que le iba bien, le ha ido bien el campo con Lugo. Muy bien, muy bien. Pero igual no lo querían. Claro que no, claro que no. No tienen ningún tipo de retención aplicada sobre la exportación a la soja, ¿no? No, evidentemente no se han conseguido cuestiones fundamentales y una de esas, o sea, una de las cosas que creo que hemos sido muy críticos con todos los gobiernos de Paraguay es que nunca se pudo hacer una reforma agraria integral, ¿verdad? En Paraguay hay 8 millones de hectáreas de tierras malavidas y hasta ahora es un tema que ni siquiera se habla, ni siquiera se debate. O sea, es como muy terrible. Una cuestión muy cortita nomás, simplemente un dato que para unir justamente el tema de estos sectores del campo, lo que pasó en Paraguay y los medios de comunicación. Los dueños de ABC, que es la familia Sucolillo, son miembros, primero son el principal accionista del Grupo Cargill en Paraguay. En segundo lugar, son miembros de la Unión de Gremios de la Producción, que es como una especie de mesa de enlace paraguaya, también con los mismos intereses que esta gente. Entonces ahí vos tenés directamente la cuestión medios, campo y lo que pasó en Paraguay. Moca. Sí, llamativo el paisaje de la sociedad rural, el paisaje político, porque en otras épocas estaba todo el espectro político buscando la foto y buscando el relieve de la cercanía con Biolcati o quien fuera el jefe de la sociedad rural. Esta vez estuvo el macrismo, expresado por su jefe, Mauricio Macri, el peronismo macrista, expresado por el macrista Eduardo Amadeo, y el macrismo radical, expresado por el macrista Aguad. Ese fue el espectro político que lo acompañó a Biolcati, lo que comparado con el 2008 está mostrando la evolución política de la Argentina. Y hay algo de nuestra retórica, cuando nosotros decimos el campo, casi inconscientemente, estamos poniendo una parte muy chica, muy poco representativa y particularmente antinacional en el lugar del todo, porque en el campo ganó Cristina Kirchner, en el campo, en todas las localidades, digamos, emblemáticas de la soja, de la producción tambera, de la producción de trigo, de girasol, ganó Cristina Kirchner en todos lados, de manera que no es el campo, es un sector muy reducido, hiperideologizado y adversario del desarrollo nacional. Ahora, ¿no te parece que Biolcati anuncia que pasa a la política? Está bien. ¿No te parece una excelente noticia? Nunca dejó de estar en la política. Está bien, pero ahora digamos, tendrá a la que... política partidaria. Es buena noticia porque ahora vamos a ver cuántos votos junta, porque por ejemplo Jean Villa juntó muy poquito Jean Villa. Que come carne uruguaya. Eran 3 y salió cuarto, me parece, Jean Villa, ¿no? En el pueblo de él. De manera que eso es buena noticia, sí, que junten votos. A ver cuántos. ¿Ministro? No, nada. No, yo le quería hacer una pregunta a Marcelo por el lado de que, bueno, una de las razones por las cuales se lo destituyó a Lugo tenía que ver con esa masacre de los campesinos y que a su vez tenía que ver con el asunto de la tierra, ¿no? ¿Cómo fue eso? Bueno, realmente en lo que se habla en muchos sectores es que esto pudo ser todo un libreto preparado desde la masacre, ¿verdad?, que generó toda esa inestabilidad social para poder destituir a un presidente electo democráticamente, ¿verdad? Evidentemente yo me siento parte de un grupo de más de la mitad de paraguayos y paraguayas que no estamos de acuerdo con la manera en la que se destituyó a Lugo, con que ahí no hubo derecho a la defensa, ¿verdad? Y con que evidentemente fue un golpe de Estado orquestado por grupos de poder, ¿verdad? Hay, en el conflicto de Curuguatí, que es del que estás hablando, ¿verdad?, evidentemente es un conflicto que se genera en tierras malavidas, o sea, en 2.000 hectáreas que el Estado ahora por fin admitió, ¿verdad?, después de que tuvieron que morir 17 personas ahí, el Estado dice vamos a empezar ahora a recuperar esas 2.000 hectáreas. O sea que si calculamos, hoy estaba haciendo el cálculo, 8 millones de hectáreas de tierras malavidas en Paraguay que hay, tendrían que morir 68.000 personas para que alguien se ocupe de recuperar esas tierras. O sea, es muy trágico para un país, ¿verdad?, estar en esa situación, y es también bastante terrible la manera que se manejó, ¿verdad?, la manera en que se generó esa inestabilidad para poder dar ese golpe parlamentario. ¿Y por tierras malavidas, vos qué querés decir con eso? Tierras malavidas son tierras que estaban destinadas a la reforma agraria en la época de Stroessner más que nada, pero que en vez de ir a los beneficiarios reales, iban evidentemente a los amigos, a los militares, a la gente cercana al poder, con la excusa, ¿verdad?, de una reforma agraria.
a los beneficiarios más reales. Sí, realmente. Con respecto al campo y Paraguay, dos cosas concretas. Nosotros entrevistamos cuando estuvimos al vicepresidente de la Sociedad Rural Paraguaya y mirá la frase inicial. Primero, por supuesto, que están con afinidad a Franco, todo lo que te imaginas, no fue un golpe de Estado, etcétera. El discurso imaginable. Pero el planteo fue, la tierra es de quien la trabaja. ¿No? Y este era el claro concepto, porque claramente quienes trabajan la tierra, ellos mismos, el sector agroexportador sojero, paraguayo y también brasileño. Así que ahí estaba la intersección que intentó hacer Lugo, que me parece que no logró, es justamente confrontar con ese sector tan poderoso. Por supuesto que traspolado a la Argentina es un sector que allá tiene más poder. Un claro poder que de hecho logró que es uno de los intereses junto a los medios que también están, como decía Mariana, metidos en el punto. Y después con respecto a la masacre de estos 16 campesinos asesinados en esas tierras de Paraguay, fíjate que fue la piedra de toque para hacerle el juicio político a Lugo, pero las investigaciones judiciales están frenadas. Se logró el objetivo y ahora ya nadie va a investigar quién mató a esas personas. Bien, vamos a hablar de una esto. cosita que quiero sobre el punto nomás comentar, que evidentemente es muy terrible eso, ¿verdad? Que se hayan cortado las investigaciones, pero también a diferencia de Argentina hay una cuestión en Paraguay que considero muy trágica. En Paraguay hay una cultura campesina, hay una riqueza en el campo, ¿verdad? Un montón de pequeños productores, ¿verdad? Que tienen saberes que se están perdiendo a partir de este modelo avasallador, agroexportador de soja, de derribar todo a su paso, y creo que una de las pérdidas más grandes de continuar con este modelo país, con este modelo agroexportador, va a ser que en Paraguay se pierda la riqueza, la variedad de alimentos, la riqueza cultural, los saberes de la vida campesina. Sí, iba a decir que en el próximo bloque vamos a tener un informe sobre Paraguay y vamos a seguir hablando sobre esto. Ahora vamos a hacer un corte y ya venimos. Nuestros valores. Nuestros colores. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.